Continuamos con introducción a la filosofía y vamos a abrir con una pregunta sumamente importante. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Esta es la cuestión que nos plantea Martin Heidegger, un filósofo muy importante de su época. ¿A qué nos referimos con esto? Hay cosas que existen a nuestro alrededor. Sabemos que está el mundo, que está el cielo, el mar, las montañas, la naturaleza completa, las estrellas, la sociedad, incluso nosotros mismos. De ahí nacen las preguntas que pues ya hemos formulado. ¿De dónde viene absolutamente todo lo que nos rodea? ¿Cómo se empieza a crear la filosofía? Pues empieza por medio de la curiosidad. El hombre empieza a satisfacer sus necesidades, empieza en un contexto social, emocional, ya tiene dónde vivir, ya tiene alimento, tiene con qué cubrirse del frío. En general encontramos esta satisfacción de necesidades. Y es ahí cuando llegamos al punto de preguntarnos el porqué de las cosas. El hombre empieza a observar el amanecer, los cambios climáticos, los cambios de estaciones, todo lo que la rodea, y empieza a preguntarse, empieza la cuestión, ¿de dónde vienen todas las cosas? ¿Cómo surgen? ¿Qué hay? Obviamente, pues no hay una forma en la cual se puedan explicar, así que empiezan a formular todo lo que son mitos. Aquí hay un parteaguas muy importante de un libro que quiero citar del autor francés Fustel de Coulanges y se llama La ciudad antigua. Y nos habla de todo lo que era Grecia antes de que lo conceptualizáramos tal cual. Aquí nos marca las creencias antiguas que tenían. Obviamente estamos hablando de los etruscos, de los sabinos, etc. En este punto habla de la religión que existía. En ese momento no había los dioses griegos, Zeus, Afrodita, ni romanos. Los dioses realmente eran sus familiares. Su contexto religioso era el culto a la familia. Entonces se creía que cuando el familiar moría, se convertía en un espíritu y este era su dios y eran los que protegían a la familia. Por eso se hacía un culto a los muertos y era muy importante en su momento. Tenías que tener a alguien, un hijo, que se encargara de enterrarte y el lugar era en la cocina, que era donde se encontraba el fuego del hogar, donde empezaba toda esta parte, para que fueras un espíritu protector de la familia. Pero si no tenías hijos y no había quien hiciera esto, pues se supone que no ibas a encontrar ese descanso. El representante de la casa del hombre era conocido como el Pater Family, y este Pater Family era el que guiaba el culto. Las mujeres en este caso no tenían derecho a heredar su culto. Cuando se casaban se hacían 3 rituales de los que hablaremos un poco más adelante. Así que los muertos se encargaban del fuego sagrado del hogar. También nos menciona en este libro que es aquí donde nace la familia como institución y de una u otra forma también nacen las adopciones. La familia tiene un culto, tiene su propia religión de cómo se van a llevar las cosas. Los hijos son los que adoptan el culto de sus padres. En este caso, las hijas, al llegar a cierta edad y casarse, se aplican estos 3 rituales, que el primero es renunciar de su familia, a su religión familiar. En el segundo es donde se le va a aceptar en la nueva casa y el tercero es esta transición. Esta parte es maravillosa porque te narra una escenificación donde es como si estuvieran secuestrando a la chica y está siendo arrancada de su propio culto para entrar al nuevo. Entre las creencias que hoy tenemos en día, se utilizaba lo que era compartir un pan, que hoy en día por eso en las bodas es tan importante tener un pastel. El Pater Family tenía algo que lo identificaba, que era un anillo con el símbolo de su familia, era su compromiso. De ahí viene mucho lo de los anillos de matrimonio. Entonces la novia era llevada y se sostenía en brazos porque no podía cruzar el umbral hasta que no por su propio pie, hasta que no perteneciera a este nuevo culto.
al que iba a incorporarse junto con su esposo. Cuando los hombres por alguna situación no tenían hijos, se veían en la necesidad de adoptar, porque era terrible la idea de que no hubiera quien te rindiera culto después de la muerte y no tuvieras un descanso adecuado. Y así que esta parte era sumamente importante. Ahora, después de esto, empiezan a existir las gens. ¿Qué son las gens? Son un grupo de varias familias que, por así decirlo, compartían un protoapellido, ¿ok? Que era una especie de apodo que los nombraba a todos como parte de un lugar, como dueños de un lugar. Y estas gens, a su vez, se dividían. Posteriormente surgieron las tribus, por ejemplo, con Rómulo, que fue el primer emperador de Roma, y eso es sumamente importante, pero las tribus, para poder dirigirlas adecuadamente, a su vez se dirigían en curias. Cuando evoluciona toda esta parte, tenemos lo que es la aristocracia griega, los que siempre tuvieron el culto familiar, y se veía mal a las personas que no lo tenían. ¿Por qué? Pues había una diferencia de clases tremendamente marcada en aquella época. Posteriormente vienen las revoluciones y demás, y es cuando se busca unificar a lo que es la religión, y es cuando deciden compartir dioses y empiezan a nacer los dioses griegos. Una parte también divertidísima de la época es que buscaban sobornar cuando estaban en guerra a otros dioses. Por ejemplo, iban al campo de batalla y le prometían a un dios hindú, por eso se pueden encontrar estatuas de otras religiones en lo que es Grecia, que si abandonaba a sus adoradores y les permitía a ellos ganar la batalla, les iban a poner le iban a poner un altar en su tierra. Así que aquí era una situación increíble porque las victorias y la alabanza también eran negociables para los antiguos griegos. Y es así como empezamos este recorrido. Aquí estamos hablando del hombre, el hombre y su cuestión ante el mundo. Para empezar, el hombre está consciente de que tiene finitud. Todos sabemos que en algún momento vamos a fallecer. Y aún así buscamos tener una vida, satisfacer nuestras necesidades, disfrutar de los placeres y demás, pero no andamos ahí moliéndonos con que vamos a morir. De hecho, somos a veces tan inconscientes de esta perspectiva que hacemos planes a 1 año, a 2 años, a 3, a 10, a 15 y creemos que lo vamos a llevar a cabo, pero jamás tomamos en cuenta un factor muy importante que es no saber en qué momento vamos a morir. La segunda, somos los seres más imperfectos del mundo. Realmente no existe una línea que pueda medir la perfección de lo que hay. Y somos seres carenciados. ¿Por qué somos seres carenciados? Pues porque necesitamos de todo lo que nos rodea para que nuestra existencia pueda continuar. Cuando nos damos cuenta de que somos una pequeñísima parte del mundo, encontramos realmente nuestra grandeza al enfrentarnos a este tipo de preguntas y buscar encontrar una respuesta. Y realmente esa parte es un desafío muy profundo. Se sabe que va a morir, pero continuamos en este ciclo. Y aún a sabiendas de ello, vivimos al día sin miedo, sin preocupación y sin saber en qué momento va a ser nuestro último aliento. Vamos a poner la fecha del día de hoy y vamos a contestar el siguiente ejercicio. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Para qué vives? ¿En qué punto consideras que ha sido la toma de decisiones más importante que has llevado a cabo? ¿Qué decisiones ha traído? ¿Y qué consideras que hubiera cambiado y por qué?